El Señor les bendiga en esta noche. La paz del Señor Jesucristo sea con todos mis amigos, hermanos en Cristo que por Facebook Live nos están viendo y nos permiten comunicarnos, relacionarnos y estar presente en sus hogares de una forma virtual para compartir un tiempo hermoso como todos los días, disfrutando de la preciosa palabra de Dios. Sabemos que el precioso Espíritu Santo nos une en un solo sentir, un solo corazón y una gran bendición Dios nos da cada día, cada noche en este Ecuador, en nuestro país, en donde estamos viviendo esta etapa de la pandemia. Quiero recordar que todos estos videos están siendo grabados en la etapa de cuarentena en nuestro país y le pido en el nombre de Jesús que siempre estemos orando para que pase este problema del coronavirus y podamos nuevamente estar fuera de nuestros hogares compartiendo con las amistades, con la iglesia, aunque este tiempo ha sido muy lindo estar en casa compartiendo en familia. Dios los bendiga, un gusto poder estar con ustedes y una vez más compartir la Escritura. Estamos haciendo un recorrido y predicando cada palabra o cada expresión que el Señor Jesucristo habló en la cruz del Calvario el día en que fue crucificado, en el día en que Él entregó su cuerpo voluntariamente para ser crucificado por causa de los pecados de la humanidad y para perdón de nuestras vidas. Vamos a la cuarta pregunta, pero vamos a recordar, la primera pregunta era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muestra su compasión por la humanidad. Esta palabra mostró o demostró la compasión por la humanidad. La segunda palabra era: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muestra su poder para salvar y su misericordia para perdonar a un pecador. La tercera palabra es: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Muestra su provisión para aquellos a quienes amaba. Muestra el amor por la familia y el interés por el bienestar, la paz y la bendición de todas las familias de la tierra. De la misma forma que mostró interés por el bienestar y el futuro de María, su madre, al encomendar a Juan que le cuide, le proteja y la ampare durante la ausencia en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar de una cuarta palabra, ¿no? Esta palabra está escrita en Mateo capítulo 27, versículo 46. La palabra más difícil de explicar de estas expresiones que en la cruz se dio en aquel día en que Jesucristo fue crucificado. La palabra de Dios nos explica lo que aconteció en aquel día. Mateo 27, versículo 46. Como a las 3 horas de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién puede entender que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo haya desamparado a Jesús o ha abandonado a Jesús? No se puede entender, no es tan fácil de explicar. La Escritura nos da pautas por algunos versículos y por eso logramos entender lo que aconteció en ese momento entre la relación del Padre con Jesucristo que estaba en la cruz del Calvario. Esta palabra identifica a Jesús con el pecado de los pecadores y sin haber el pecado. Parece un trabalenguas. Esta palabra identifica a Jesús con el pecado de los pecadores sin haber pecado. Entendamos esa parte porque la Biblia dice que Él no pecó en nada. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Sin embargo, esta palabra identifica a Jesús con la humanidad, con el pecado del hombre. Jesús sabemos que dio su vida para el perdón de nuestros pecados.
Él dio su vida por nosotros. El pecado que nos correspondía a nosotros, Él lo asumió. Y al subir a la cruz del Calvario, Él enfrentó este doloroso momento en que Él pudo elevar esta expresión, ya la vamos a explicar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero veamos el contexto del versículo, en el versículo 45. Dice la Escritura, Mateo 27:45. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. 3 horas de oscuridad. Después de la palabra que Jesús habló hacia su madre y hacia el apóstol Juan, la Biblia nos muestra que hubo un silencio de 3 horas, y en esas 3 horas hubo tinieblas, total tinieblas en el lugar, y estoy seguro que fue en todo el planeta. 3 horas de tinieblas. Muchos han querido explicar qué pasó. Algunos, como son ateos y no creen en la soberanía, en la autoridad y en el gobierno de Dios, porque Dios es el creador de todo, han dicho que es un eclipse, lo cual es imposible que suceda durante ese tiempo y en ese momento. También unos dicen que la naturaleza no pudo soportar mirar cómo los hombres exterminaban o extinguían la vida de su creador. La naturaleza no soportó. El sol se oscureció, las tinieblas cubrieron el lugar, porque alegóricamente mucha gente dice, la naturaleza no soportó mirar cómo el hombre, que fue creado como gloria de la creación, cometió tan atroz crimen en contra de su creador. Recordemos que en el Génesis nos explica que todo fue creado por Dios. Todo lo que existe, lo que es, fue creado por Dios. Y entre las personas que estuvieron en el Génesis, ahí cuando todo fue creado, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se usa aquellos verbos en plural, hagamos. Entonces, ¿por qué? No estaba el Padre solo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, está hablando en plural. Jesús es y fue el creador de todas las cosas juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza, 3 horas de tinieblas, no soportó lo que estaba aconteciendo con su creador. Otros dicen que el Padre no soportó ver a su Hijo cargado del pecado de toda la humanidad. No soportó. Jesús cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Él nunca pecó. Y la Biblia dice en Corintios que se hizo pecado para salvarnos, para alcanzar misericordia para nosotros. Y esto implica que todo hombre tiene que reconocer que es pecador y tiene que reconocer a Jesús como el perdonador de nuestras vidas y quien cargó nuestras culpas. Solo tenemos que aceptar su misericordia, su amor y su gran bendición. Las tinieblas sobrenaturales nos ilustran la condición del mundo. La Biblia nos enseña, queridos amigos y hermanos, que este mundo está bajo en tinieblas. La mente del hombre está entenebrecida, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21, que la mente del hombre está entenebrecida. Por eso nosotros vemos cómo la humanidad cada día se va degradando moralmente y no logramos entender lo que acontece. No logramos entender un mundo que está lleno de pornografía. Un mundo que está llevando a niñas a la pornografía, a niños a la pornografía, la prostitución infantil. Un día leía un artículo de cómo ciudadanos alemanes viajan a Brasil en cierta época de verano, de sus vacaciones, de su asueto. Viajan a las playas visitan las playas de Río de Janeiro. ¿Por qué motivo? Porque hay mucha prostitución infantil. Y estos ancianos, digamos así, esta gente madura,
Va a Brasil a buscar niñas para desarrollar, desbocar su placer enfermizo sexual en el cuerpo de niñitas. El pastor Adrian Rogers dijo en alguna ocasión, el mundo ha llegado al límite más terrible de la moral. La prostitución infantil demuestra la condición en la que se encuentra el mundo. El mundo está entenebrecido. Estamos viviendo una época de pandemia. Y nosotros vemos cómo mucha gente en medio de esta necesidad, todos los ecuatorianos estamos encerrados en nuestra casa, esperando que la ciencia y los médicos logren controlar el virus y puedan desarrollar una vacuna. Pero usted puede mirar, hoy en día todo el mundo está aprovechándose en vender cosas más altas en su precio. Porque la mente entenebrecida solo piensa en su dinero, en su riqueza. No le importa el dolor y la necesidad de aquellos que hoy no están trabajando y no les es fácil comprar, porque no tienen el recurso. La mente entenebrecida le encanta la corrupción. La mente entenebrecida le encanta la mentira, el engaño, la perversidad. Y estas tinieblas representan la condición en que está el mundo. ¿Cómo es que Jesús, que era la luz de este mundo, y es la luz de este mundo, estaba muriendo en medio de las tinieblas? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba aconteciendo, mis amados hermanos? Jesús siempre enseñó y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego endosó a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Jesús es luz, pero moría en tinieblas. Porque las tinieblas representan el dominio de Satanás en esta humanidad. La Biblia dice que el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Por eso la perversidad usted la mira en todo lugar. En todo lugar mira la perversidad. Y en ese día, la perversidad del hombre, que distorsionó la mente que Satanás distorsionó la mente del hombre, o la mente del hombre fue distorsionada por Satanás. Sentía placer por el dolor de un ser inocente. Sentía placer y estaban mirando con placer la muerte de Jesús. Las tinieblas representan y siempre han representado el gobierno de Satanás y la condición espiritual, moral del hombre. Ahora, la Escritura nos dice que Jesús eleva su voz, y es la primera vez, hermanos queridos, que Jesús se refiere a su Padre como uno de nosotros, o como cualquier hombre en esta tierra. Jesús siempre habló con su Padre cuando oraba, Padre nuestro que estás en el cielo. Siempre elevó su voz y decía, mi Padre y yo somos uno solo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Siempre hubo una relación maravillosa. Jesús en el bautizo, cuando se bautizó de 30 años, la Biblia dice que una voz del cielo se escuchó y se dijo, este es mi Hijo amado en el cual siento complacencia. Jesús estuvo en el monte de la transfiguración y ahí también se escuchó la misma voz y el mismo Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Amados hermanos, la relación de Jesús con su Padre era perfecta porque Jesús fue un hijo extremadamente obediente que honró a su Padre. Honró a su Padre en esta tierra, jamás le desobedeció. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él se guardó santo y puro para honrar a su Padre y para convertirse en el Cordero de Dios que iba a perdonar los pecados del mundo. En la antigüedad, cuando se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados,
El cordero tenía que ser perfecto, sin defecto, simbolizando la obra de Jesucristo. Jesucristo tenía que ser el cordero perfecto, sin defecto. Tenía que ser el cordero sin pecado, que iba a ofrendar su vida para salvación de la humanidad y para nuestra salvación. Ahora Jesús está en el Calvario. Vio a su madre, la encargó a Juan. Después de 3 horas de tinieblas, la Escritura dice que levantó su mirada al cielo y lanzó un gemido, un grito desesperado. Y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca experimentó en la tierra una separación de su Padre. Jamás la experimentó. Él decía: mi Padre y yo somos uno. Él decía, y él contaba de su relación con el Padre. Nunca experimentó la separación con su Padre. La única vez que experimentó ese dolor de separarse de su Padre fue el día en que exclamó esta expresión con dolor. No pudo llamarle Padre. Tuvo que decirle: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que el Padre lo había abandonado, no es que el Padre dejó de amarlo, sino que el Padre vio en el cuerpo de Jesucristo todo el pecado del mundo cargado sobre él, todo el pecado del mundo. Por eso la creación no soportó mirar a Jesús cargado del pecado, el Santo cargando nuestros pecados. Por eso el hombre no lo entiende. Pero quienes lo hemos aceptado como Señor y Salvador, sabemos que Él puso su vida por nosotros. Por eso Él clamó con profundo dolor, con un tremendo dolor, porque Él se separó de su Padre. Hermanos amados, no hay nada más doloroso, más horrible que separarse de Dios, que vivir fuera de la cobertura de Dios. Yo soy pastor durante 30 años aproximadamente y cristiano aproximadamente 40 años. Y he pasado momentos de crisis espiritual donde me he apartado de Dios. Y yo sé lo que es vivir apartado de Dios y sentir el dolor de la separación de mi vida, de las manos, la presencia, la cobertura, el amor, el cuidado de Dios. Yo sé, por más que estemos viviendo momentos que parezcan bonitos, de placer, momentos agradables, pero sabemos que interiormente y espiritualmente, por el Espíritu Santo, sabemos que es un profundo dolor. Y en nuestro silencio, muchas veces en mi caso, había llorado diciendo: Señor, ayúdame a volver a tus caminos. No soy feliz apartado de ti. No es posible ser feliz fuera de Dios. Si usted conoció la gracia, el amor y el perdón de Dios, usted sabe lo que es vivir con bendición y cuidado de Dios. Usted sabe lo que es vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted sabe lo que es sentirse seguro en las manos del Creador. Usted sabe la gran bendición que es ser hijo de Dios. Juan dice que los que han aceptado a Jesucristo como Salvador, se le ha concedido la potestad de llamarse hijo de Dios. Y quienes en algún momento entregamos nuestra vida a Jesús, sabemos lo que es la diferencia entre criatura de Dios e hijo de Dios. Todo hombre fue creado por Dios. Todo hombre fue creado por Dios. Todo hombre es fruto de la mano y la creación de Dios. Pero no todo hombre es hijo de Dios. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose a los judíos que los rechazaron. Mas a los que le reciben y creen en su nombre, el Señor le da la potestad de ser hijo de Dios. El libro de Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un día decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo.
Pero qué duro es cuando nos apartamos del Señor siguiendo las mentiras de Satanás o los engaños de este mundo. Y ahí sabemos el dolor que es vivir apartado de Dios. Nosotros, seres imperfectos, que a veces sufrimos porque buscamos ese dolor, porque hemos ido en pos de ese dolor, porque decidimos darle la espalda a Dios. Por eso la Biblia dice, vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros. No es porque Dios no se ha apartado de nosotros, nosotros nos apartamos de Él. Jesús nunca se apartó del Padre, jamás. Jamás desobedeció. Siempre el Padre se expresó y dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Pero en ese día, en ese crucial día, en ese doloroso día, Jesús sintió lo que es la separación por causa de mis pecados y de tus pecados que fueron imputados en el cuerpo del Señor. Por eso muchos teólogos, tratando de explicar, dice la naturaleza no soportó el mirar que el Santo Jesucristo fue cubierto de los pecados de la humanidad. Dios no pudo mirar a su Hijo como lo miraba antes porque el pecado del mundo estaba sobre Él. Jesús no pudo dirigirse al Padre como Padre nuestro, como Padre. Tuvo que decirle, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si logramos entender lo que aconteció, lo único que queda en nuestras vidas es agradecer a Dios. Agradecerle a Dios. Decirle a Dios, gracias Señor, por haber ocupado mi lugar. Por tal motivo, yo no quiero causar nunca más dolor al cuerpo del Señor Jesucristo. Espiritualmente sabemos que el Señor vive en el cielo. Nosotros estamos conscientes que Jesús vive en el cielo. Pero cuando nos apartamos de Dios estamos haciendo vana su muerte y estamos causando dolor al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El dolor que sintió Jesús de la separación con su Padre es el dolor que debemos sentir todos los cristianos cuando nos apartamos de Jesús. Es el dolor que deben sentir todas las personas que viven fuera de Dios y que saben que su vida no honra ni agrada a Dios. Es ese mismo dolor. 3 horas de tinieblas, 3 horas de incertidumbre en las personas que estaban ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero Jesús sabía qué estaba pasando. Todo el pecado del mundo estaba siendo colocado en el cuerpo del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, morir al pecado, y vivamos para la justicia y el amor de Dios. El Señor Jesucristo, que era la luz del mundo, estaba muriendo en las tinieblas que el planeta estaba presentando. Gracias al Señor. No podemos sino decirle gracias Jesús. Gracias Jesús por haber ocupado mi lugar. Gracias Jesús por haber salvado mi vida. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y perdón decirle, yo me atrevería a decirle, perdón por haberte hecho pasar por este momento tan doloroso y desagradable. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Ahora que entiendo lo que ha acontecido y lo que aconteció con tu vida, Jesús, quiero honrarte todos los días de mi vida.
Pedirle a Dios que nunca permita que nos apartemos de Él, porque apartarse de Dios, desprenderse de la comunión con Dios, produce el dolor que sintió Jesús. Los verdaderos cristianos sienten dolor cuando se apartan de Jesús. Sienten dolor cuando pecan contra Dios, porque saben que están hiriendo el corazón de Dios y están haciendo vana la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre nos revela y acaricia nuestro interior y nos hace sentir que lo que estamos haciendo no es correcto. No es correcto. Que Dios nos ayude a vivir en la luz admirable. Lo hermoso de todo esto, amigos y hermanos, es que Jesús sí murió. Sí vivió estos momentos dolorosos, pero Jesús resucitó al tercer día, con cuerpo glorificado. Eso hablaremos del domingo. Resucitó al tercer día para darnos luz y para que alumbrarnos con su palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi caminar. Colocó al Espíritu Santo para que nos guíe por el camino de la verdad. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio, para que caminemos por la luz, para que caminemos pisando sobre las huellas del Señor Jesucristo. Jesús sintió ese dolor, pero resucitó al tercer día. Y damos gracias por toda la obra que Él hizo. Y pedimos perdón por haber hecho que sobre Él se coloque todos nuestros pecados. Agradecemos a Dios por su bondad, por su amor. Ahora entendemos esta palabra, Dios mío, este clamor, este lamento doloroso de Jesús. ¿Por qué me has abandonado? Ama a Dios, ama a Jesús por la obra que Él hizo. Ama al Espíritu Santo porque nos revela esta gran verdad. Ama la palabra porque nos muestra estos secretos. Y vivamos en obediencia hasta que el Señor Jesús nos permita vivir en esta tierra y pasemos a la gloria eterna como el ladrón que se arrepintió y está en el paraíso. Agradecemos al Señor. Amigos, si usted en esta noche nunca ha tenido un encuentro con Jesús, en esta noche yo quiero aconsejarle, abra su vida a Jesús. Comprendamos lo que hizo Jesús en la cruz al llevarse su pecado. Pero al llevarse su pecado no significa que usted no tiene que reconocer que es pecador. Y no significa que usted no tenga que arrepentirse de su pecado. Lo importante es que como el ladrón de la tercera palabra le pueda decir, Padre, oh Señor, acuérdate de mí, y usted reciba el perdón de sus pecados. Jesús hizo su parte en la cruz. Nosotros tenemos que hacer la nuestra en reconocer la necesidad de Dios y entregarle nuestra vida a Él. Entréguele su vida y reciba la salvación y la vida eterna que Cristo Jesús se la otorga con amor. Y a quienes somos cristianos y quizás en algún momento o estamos distantes de Dios, hemos abandonado la casa, el hogar del Señor. Es tiempo de volvernos. No viva con este dolor de la separación por causa del pecado. Es tiempo de reconocer nuestros pecados, pedir perdón y volver como el hijo pródigo a la casa y gozar de las delicias del Señor y del cuidado del Padre. Te agradecemos, Señor, por todo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecer por esta palabra preciosa, Señor. Gracias, Señor, por el consejo divino que tu palabra nos trae y porque nos muestra a Jesucristo cumpliendo su obra de amor por cada uno de nosotros. Señor, perdónanos, Señor, porque por causa de mis pecados Jesús sufrió la cruz. Pero reconozco el amor de tu Hijo Jesucristo y te pido, Dios, que me ayudes a honrarle y a obedecerle todos los días que me permitas vivir en esta tierra. Te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas
nuestras vidas con tu Espíritu Santo y nos enseñes a crecer y alimentarnos con tu palabra, para que cada día nuestra vida sea más agradable a ti, Señor, en nuestro diario caminar. No permitas nunca que me aparte de tus caminos, Señor. Prefiero morirme a apartarme de tus caminos. Ayúdame a permanecer fiel hasta el día de tu venida o hasta el último día en que yo respire en esta tierra. Gracias, Señor, por esta noche. Bendiga a las personas que han escuchado. Bendiga a todas las personas que después verán este video, Señor. Sea en el Facebook o sea en el YouTube, Señor. Siempre estará ahí para traer un consejo y dirección y para traer una enseñanza a cada persona que lo abra, Señor. Su Espíritu siempre hable a aquellas personas que vean este video, Señor. Le agradezco por esta noche, Señor, y le pido que en el nombre de Jesús nos bendiga a todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Siempre les digo, les amo mucho y deseo un día estar nuevamente juntos compartiendo la palabra en vivo, ahí en nuestra querida iglesia Tabernáculo de la Fe. Y a todos los amigos que miren este mensaje por YouTube o Facebook, siempre estaré diciéndoles, les amo, porque no soy solo. Desde el día en que acepté a Jesús, tengo una familia grande en este planeta, que es la familia del Señor Jesucristo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y tenemos un mismo Padre y somos hermanos. Y por nuestras venas espirituales corre la misma sangre, la sangre de nuestro Salvador. Que Dios los bendiga siempre en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.